Hermanos, vamos a orar primero para poner en manos del Señor este tiempo de la meditación de su palabra. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y por esas misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, que estamos disfrutando, somos objeto de esas misericordias tuyas, Señor. Y por ellas hoy estamos acá, hoy congregados, tu pueblo, tu iglesia, Señor, en este lugar, con el objetivo de exaltar y glorificar tu santo y precioso nombre. Hoy nos presentamos ante ti una vez más, Señor, para pedirte con toda humildad que tú nos hables en esta hora a través de tu palabra. Esa palabra que es viva, que es poderosa, que es eficaz, que puede cortar y profundizar y separar lo más profundo de nuestro ser, Señor, separar el alma del espíritu, para que nuestras vidas sean transformadas, moldeadas a la imagen de tu Hijo, Señor, que sabemos que ese es tu propósito con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en esta hora y prepara que nuestro oído esté atento a tu voz, que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a recibir este mensaje, a atesorarlo y a ponerlo por obra, por práctica en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar o a iniciar la serie sobre la carta de Pablo a los Colosenses. Hace un par de semanas hicimos como la introducción a la carta, ¿verdad? Mencionamos algunos aspectos generales de esta carta a Colosenses, cómo inició la iglesia allá en Colosas, cuál fue el motivo por el que Pablo escribe esta carta a los hermanos allá en Colosas. Vimos un poco la estructura de la carta, el tema de la carta, los énfasis de la carta. Y bueno, hoy vamos a iniciar ya a meditar en los primeros versículos de esta carta. A manera de introducción, hermanos, quiero enfatizar el hecho de que tal vez hoy en día, por tanto avance tecnológico, ¿verdad?, el de internet y todas las plataformas y las herramientas tecnológicas que tenemos para comunicarnos, digamos que se ha perdido todo el arte, digamos, de escribir cartas. No sé si se acuerdan, algunos tal vez nos acordamos a uno antes en la escuela le enseñaban a escribir cartas. Ya, yo creo que ya hoy en día eso no pasa, ¿verdad? Sí, todavía. Pero ya no se pone en práctica. Antes de verdad uno escribía cartas y las enviaba por correo y le enseñaban todo el protocolo. Ya ahora, porque como todo es por internet, todo es por correo electrónico, por chat, se ha perdido como todo ese protocolo, ¿verdad? Que se tenía antes a la hora de escribir cartas. Y yo creo, hermanos, que esto ha repercutido negativamente, digamos, en el uso del idioma, porque lo ha limitado considerablemente. Ahora, también es cierto que tenemos que reconocer que todos estos avances han contribuido positivamente a la rapidez, al ahorro de tiempo. Antes uno enviaba una carta, tenía que esperar varios días para que le llegara al destinatario, y el destinatario respondía, duraba varios días más en llegar la respuesta. Hoy es muy ágil, hoy es todo inmediato, ¿verdad? El punto es que, bueno, no sé cuántos acá en algún momento tal vez nos hemos enfrentado al reto, digamos, de tener que escribir una carta y tal vez tener que hacerlo con cierta formalidad, digamos, algún documento importante que usted tiene que dirigirse a alguien importante y tal vez tenga que empezar a redactar con cierto protocolo, con cierta formalidad, digamos, y muchas veces uno no sabe ni cómo comenzar a escribir.
ni qué palabras usar, ni cómo saludar, ¿verdad? A veces uno piensa, si yo escribo señor fulano de tal vez pareciera como muy formal, ¿verdad? O si uno le dice mi estimado, mi muy querido señor, tal vez no suena tan sincero porque de pronto no tengo esa relación de confianza, de cercanía, digamos, con esa persona. Y algunos o la mayoría de personas resuelven esto pensando dentro de sí mismos que de todas formas a nadie le importa si se está siendo sincero o no, simplemente es una mera formalidad, digamos, es un mero trámite. Y lamentablemente, hermanos, debemos reconocer que en la mayoría de casos es así, ¿verdad? Si alguien comienza una carta diciendo mi muy estimado fulano de tal, espero que al recibir esta carta te encuentres bien junto a los tuyos. Lo cierto es que no necesariamente esa persona que escribe está expresando sinceramente sus buenos deseos o está genuinamente preocupado por el bienestar de su familia, ¿verdad? Las personas presuponen que todo esto es una mera formalidad. No sé si me expliqué bien, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a las cartas del Nuevo Testamento, encontramos algo completamente diferente, hermanos. Los autores del Nuevo Testamento fueron totalmente, completamente intencionales con cada palabra que escribieron ahí. Y aún la parte introductoria de la carta, la salutación, digamos, es tan inspirada por el Espíritu Santo como todo el resto de la carta. Completa, cada palabra que viene en esas cartas no está ahí por casualidad. Y justamente por esta razón es que al iniciar esta serie expositiva sobre la carta que Pablo escribe a los colosenses, no vamos a saltarnos la introducción a la carta, que son los primeros 2 versículos, ¿verdad? Y no vamos a ir directamente al versículo 3, no, vamos a iniciar en los primeros 2 versículos de la carta, que es el saludo de la carta. De tal forma que yo quiero pedirle que me acompañe a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El formato que Pablo usa aquí, hermanos, en esta carta es el mismo que encontramos en todas las cartas del Nuevo Testamento y es el mismo que todo el mundo usaba en aquellos tiempos. Era como un estándar, digamos, ya establecido. A diferencia de nosotros actualmente, ¿verdad? Que iniciamos por los destinatarios, luego viene el cuerpo de la carta y finalmente el remitente o quien recibe la carta. Los autores de las cartas en la antigüedad comenzaban por el autor, por el remitente, por el que escribía la carta. Luego venían los destinatarios, a quien iba dirigida la carta. Luego venía una palabra de saludo, digamos, expresando buenos deseos. Y finalmente venía el cuerpo de la carta en sí. Esa era la forma. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, encontramos una carta ahí. En Daniel 4:1, ahí en adelante. Encontramos una carta que escribió el rey Nabucodonosor. Y escuchen cómo comienza el rey escribiendo. Dice: Nabucodonosor, rey. Ahí está el autor, ahí está el remitente, ¿verdad? A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra. Ahí están los destinatarios. Paz os sea multiplicada. Aquí está el saludo, donde el autor expresa sus buenos deseos.
Es decir, el mismo formato que Pablo usaba en sus cartas era el mismo formato que se usaba en la antigüedad. Y se iniciaba con el autor de la carta, luego los destinatarios o el destinatario, luego un saludo y luego finalmente el cuerpo de la carta. De manera que esto no era un estilo particularmente cristiano, digamos, ¿verdad? Este era un protocolo que culturalmente había sido establecido de esta forma. Aún los paganos o inconversos, todo el mundo escribía sus cartas, iniciaba con esta misma estructura. Ahora, lo que sí era peculiarmente cristiano en las cartas del Nuevo Testamento es el contenido que los escritores bíblicos transmiten a través de ese formato que ya estaba preestablecido culturalmente. Y de la misma manera Pablo lo hace aquí. Pablo escribe igual en el mismo formato, manteniendo como el mismo estándar, digamos, con el que se escribían las cartas. Y esto de paso nos enseña, hermanos, que la iglesia, la relación que tiene la iglesia con el mundo, de paso esto nos recuerda que la iglesia está llamada a ser una contracultura con el mundo, es decir, no a imitar al mundo, sino más bien a mostrar algo diferente al mundo. Como un paréntesis, ahí lo menciono nada más, ¿verdad? Entonces, bueno, los autores del Nuevo Testamento no se inventaron, digamos que un formato distinto al de su cultura para introducir sus cartas, pero el contenido que transmitían, el contenido aún del mismo saludo, tenía un modelo inequívocamente cristocéntrico, inequívocamente evangélico, digamos. Y esto justamente es lo que vamos a ver en esta salutación de Pablo en su carta a los Colosenses. Entonces, comencemos viendo el autor. Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Noten, hermanos, que desde el inicio de la carta Pablo quiere dejar claro, quiere establecer su posición o la posición oficial que él ocupa en la iglesia como apóstol, pero subrayando el hecho de que él no se colocó a sí mismo como apóstol, ¿verdad? Él no se colocó a sí mismo en esa posición. No fue ninguna iglesia que lo nominó para ser apóstol. No, fue Dios mismo quien escogió a Pablo para ser un representante y un portavoz oficial de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que todo lo que él escribe en esta carta y en las cartas que nosotros tenemos en todo el Antiguo Testamento, no solo de Pablo, sino de otros apóstoles, eso quiere decir que todo lo que él escribe, en este caso particular de la carta a los Colosenses, viene autenticado por la autoridad de Cristo mismo. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que implica el hecho de ser un apóstol. Pablo inicia: Pablo, apóstol de Jesucristo. Todo lo que él va a escribir a partir de ahí viene autenticado por Cristo mismo, por su autoridad. Amén. Estos hombres, Pablo y los demás apóstoles, fueron señalados, fueron designados, fueron elegidos por Dios para colocar el fundamento, hermanos, sobre el cual la iglesia de Cristo sería edificada. Ellos fueron los llamados a hacer eso a través de los siglos, ¿verdad? La iglesia ha sido edificada sobre ese fundamento. Y esto nos enseña, hermanos, de paso, que ese movimiento que ha surgido con más fuerza cada vez, ¿verdad? Pero en los últimos años, donde muchas personas hoy se están autoproclamando apóstoles en la iglesia, ¿verdad? Y que pretenden tener más autoridad que
que la que pueden tener los simples pastores comunes y corrientes, ¿verdad? Porque ellos necesitan otro nivel. Ese movimiento no es bíblico, hermanos. Ese movimiento no es bíblico. No hay apóstoles vivos en el día de hoy en la iglesia. Totalmente. Eso es un invento. Eso no es más que un invento de personas enamoradas de los títulos. Porque el título de pastor no les resulta suficiente. Y alguien decía, yo creo que ya se está dando que ya vendrán algunos que se llamarán, no sé si ya, creo que he escuchado alguno por ahí que se autodenomina arcángel, porque ya el título de apóstol ya no le es suficiente tampoco. Entonces no hay apóstoles vivos en la iglesia hoy en día. Por un lado, hermanos, para ser apóstol había que ser un testigo presencial del Señor Jesucristo. Tenía que haberlo conocido presencialmente a Cristo en los días de su carne. Y había tenido que haberlo visto después de su resurrección también. En Hechos capítulo 1, versículo 22, ahí nosotros encontramos, se narra ahí que a partir de la muerte de Judas, decidieron elegir, o que Dios eligiera más bien, al sustituto de Judas para ser su sucesor, digamos. Y el apóstol Pedro, hermanos, dice claramente ahí en ese versículo, en Hechos 1:22, que debe ser uno que juntamente con nosotros fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Tenía que haberlo visto presencialmente. Por eso es que el apóstol Pablo en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, cuando él tiene que defender su apostolado, él se pregunta, ¿acaso no soy yo apóstol? ¿No he visto a Cristo resucitado? Esa era la marca, hermanos. Esa era las credenciales, digamos, de los apóstoles. Tenían que haber visto al Cristo resucitado en persona. Ahora, alguien podría decir, hermano, es que, bueno, yo he visto a Cristo resucitado, ¿verdad? Cada loco que puede decir lo que sea. Pero bueno, también tengo un problema con eso, hermanos, porque en 1 Corintios, vamos un momento de 1 Corintios 15, versos 8 y 9, Pablo dice que la última persona a quien se le apareció Cristo resucitado fue a él. Y vean cómo lo menciona Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo menciona claramente que él fue al último a quien Cristo se le apareció resucitado. Entonces, claramente, todos los que se llaman apóstoles hoy en día, ese movimiento es totalmente antibíblico. Por otro lado, hermanos, ¿cuál era la función de los apóstoles? Según Efesios capítulo 2, vean lo que dice Efesios 2, 20. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál era la función de los apóstoles? Bueno, este texto claramente nos dice, hermanos, que la iglesia es como un gran edificio espiritual. Y dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Hermano, no hay que ser arquitecto, no hay que tener un título de ingeniero para saber que el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Una sola vez se ponen las simientes, se pone el fundamento. Y los apóstoles ya pusieron ese fundamento para el crecimiento de la iglesia. Esa era la función de los apóstoles. Entonces nosotros somos una iglesia apostólica, aunque no tengamos apóstoles en el liderazgo de la iglesia, porque la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados sobre la palabra, sobre el fundamento, sobre la revelación que Cristo, la cabeza, le dio a través de los apóstoles. Amén. Por eso es que somos una iglesia apostólica. De manera que entonces lo que vamos a estudiar en esta carta no es la opinión personal o particular del apóstol Pablo, hermanos, para estos creyentes particulares que vivían en la ciudad de Colosas hace más de 2000 años. No, más bien se trata de la voluntad de Cristo revelada a través de uno de sus representantes oficiales y destinada para beneficio de su iglesia en cualquier época y lugar de la historia. Pablo inicia identificándose. Lo primero que él menciona es el remitente de la carta. Ahora, el hecho de que él incluyera a Timoteo, porque él dice Pablo, dice y Timoteo, y el hermano Timoteo, el hecho de que él incluyera a Timoteo en el saludo no significa que ellos hayan escrito juntos la carta. No es así, sino más bien que Timoteo estaba con él en el momento en que él escribe la carta, ¿verdad? Y también Timoteo les enviaba saludos a los hermanos en Colosas. Por eso es que Pablo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y Timoteo. O sea, Timoteo va incluido Timoteo también quería saludarlos, digamos. ¿Se acuerdan cómo comenzó la iglesia en Colosas? Lo mencionamos hace un par de domingos. Pablo estaba ministrando en Éfeso. Estuvo un buen tiempo ahí en Éfeso, Pablo. Y este hombre, Epafras, viajó de Colosas a Éfeso a escuchar a Pablo. Ahí él recibió el evangelio, recibió a Cristo. Él regresa a Colosas y ahí es como inicia la primera iglesia ahí en la ciudad de Colosas. Bueno, resulta que mientras Pablo estaba ministrando en Éfeso, Timoteo estaba ahí con él colaborándole. Entonces probablemente Timoteo conocía a Epafras, probablemente lo conocía, y por eso es que él se une a Pablo al enviar saludos. Pero es evidente, hermanos, que la carta la escribió el apóstol Pablo. De hecho, ahí en el mismo capítulo 1, más adelante, en el versículo 23, Pablo, hablando del evangelio, Pablo dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ustedes pueden verificar ahí en toda la carta, igual ya lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Constantemente Pablo dice yo, no jactándose, sino dejándonos entender que él es el que escribió la carta, obviamente por la dirección, por la inspiración del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién escribió la carta? Digamos, ¿quién fue el remitente de la carta? La respuesta más completa, digamos, sería el autor humano es Pablo, pero escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, para revelar a la iglesia en Colosas en ese momento, pero para la iglesia universal de Cristo también, su voluntad, la voluntad de Cristo para su iglesia. Entonces, ¿quién es el autor de la carta a los Colosenses? Es Pablo, pero escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto.
Ya vimos quién era el remitente, entonces ya dejando claro eso, vamos al siguiente punto, que es los destinatarios de la carta. Pablo dice en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hermano, vea, es impresionante todo lo que Pablo puede decir en un saludo. Hay tres características que Pablo resalta en esta línea con respecto a los destinatarios originales de la carta. Y lo primero es que estos hermanos y hermanas eran santos. Pablo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y eso de entrada, hermanos, nos enseña que a ver, el concepto que Pablo tiene de lo que es un santo. Y es muy diferente al que muchas personas en la actualidad tal vez tienen del concepto de santo, en gran parte debido a la influencia del catolicismo romano, que dice que para llegar a ser un santo, ¿verdad? O en ese concepto de santidad, uno tenía que vivir, o esa persona tenía que haber vivido una vida extraordinaria, totalmente fuera de lo común, y luego ser canonizado por una iglesia, siempre que se pudiera demostrar que esa persona después de muerta había sido capaz de hacer milagros. Era un poco, o es un poco alto ese estándar, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿será ese el concepto que la Biblia transmite de lo que es un santo? Obviamente no, ¿verdad? Claramente no. Pablo está escribiendo aquí una carta a personas comunes y corrientes que pertenecían a una iglesia en la ciudad de Colosas, personas que vivían vidas ordinarias, como usted y como yo, vidas normales, digamos, y que no habían, no habían hecho nada extraordinario, digamos. No se habían muerto, todavía no habían podido hacer ningún milagro a nadie después de muerto, ¿verdad? Eran personas que estaban ahí, que eran parte del cuerpo de Cristo, personas comunes y corrientes como usted y como yo. No habían pasado ningún proceso de canonización, digamos, y Pablo les está llamando santos en esta carta, en el saludo. Y lo mismo encontramos en saludos de Pablo en otras cartas. A los corintios, Pablo les dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Corinto. Lo mismo encontramos en Éfeso, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Éfeso. Lo mismo encontramos en Filipenses. Y es que la palabra santo, hermanos, no se usa en la Biblia para hablar de supercristianos. No es eso. No, la Biblia usa la palabra santo para señalar a todos aquellos a quienes Dios ha llamado, a quienes Dios ha escogido, a quienes Dios ha apartado para ser suyos, separados para Él, para uso exclusivo de Él, como un tesoro especial, habiendo sido comprados por Cristo a través de la sangre que Él derramó en la cruz. A esos el Señor nos llama santos, a los que Dios separó para Él, de manera especial para Él, para uso suyo, para que le pertenecemos a Él y solamente a Él. Somos exclusivos del Señor. Amén. Ese es el concepto de santos que la Biblia transmite. Y la idea, digamos, la idea de santo que transmite la palabra, esencialmente, detrás de la palabra santo, hermano, está la idea de selección y separación. Fuimos seleccionados y fuimos separados para el Señor. Selección y separación por medio de su gracia. Dios nos escogió, hermano, soberanamente antes
desde antes de la fundación del mundo, para que seamos suyos en todo el sentido de la palabra. Pablo llama a estos hermanos santos. De modo que también los santos no solo hemos sido seleccionados por Él, elegidos por Él soberanamente, separados para pertenecerle exclusivamente a Él, sino que también estamos siendo progresivamente transformados conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Hasta que seamos todos perfectamente iguales a Él. Al final, en el día de la glorificación nuestra. Cuando estemos en el cielo, en su presencia, que seamos completamente glorificados. El mismo Pablo lo menciona ya en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 29. Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta, la gloria del cielo, hermanos, la belleza del cielo. Lo más extraordinario del cielo es que nosotros vamos a estar con Cristo para siempre. Pero lo segundo más extraordinario de estar en el cielo es que todos vamos a ser iguales a Él. Vamos a ser transformados conforme a la semejanza de Cristo. La primera carta de Juan, capítulo 3, también Juan menciona esto mismo. Entonces, la realidad, hermanos, es que todos aquellos que están en Cristo por medio de la fe ya ocupan esa posición de santos. Ya somos santos, todos los que estamos en Cristo. No sé si usted ha escuchado algún cristiano o alguna persona que tal vez es confrontada con algo malo que hizo y tal vez se enojó, reaccionó mal porque hizo algo indebido, ¿verdad? Y no sé si usted ha escuchado la frase que algunos dicen: ay, ya, es que yo no soy ningún santo. ¿Está bien? Hermano, si tú no eres santo, vas camino al infierno. Porque los santos somos los que hemos sido elegidos por Él, que hemos sido separados por Él y para Él. Amén. Entonces, si eres creyente, eres santo. Todos los creyentes son santos porque han sido escogidos por Él, separados, apartados para Él y solamente para Él. Ahora, noten algo importante acá en este saludo. Pablo no solamente les llama santos, sino que también les llama fieles. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y esta palabra fieles, esto es un adjetivo griego que puede ser traducido de dos formas distintas. Por un lado, Pablo puede estarse refiriendo al hecho de que estas personas eran creyentes, o sea, se puede traducir como creyentes, o puede ser traducida como fieles, cualquiera de las dos palabras. Digamos, el traductor tenía que decidir cuál de las dos palabras utilizar según el contexto del pasaje, ¿verdad? En cuál contexto encajaba mejor, según cuál de las dos palabras usar. En este caso, Pablo podría estar diciendo que estas personas llegaron a ser santas al haber depositado su fe en la obra y en la persona de Cristo Jesús. Amén. Muchos comentaristas entienden, y yo no voy a meterme en ese problema exegético, digamos, a profundidad, pero muchos comentaristas entienden que Pablo quiso decir exactamente lo que dicen nuestras Biblias en español: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Yo creo que es así, hermano. Yo pienso de esa manera, como
como se debió traducir el texto. Yo creo que en las versiones que tenemos están bien traducidas, señalando el hecho de que estos hermanos son verdaderamente santos porque están en Cristo, ¿verdad? Y que además ellos permanecen adheridos, unidos a Cristo, ¿verdad? Permanecen aferrados a Cristo independientemente de las circunstancias, permanecen fieles a Cristo porque Cristo los sostiene. Amén. Son santos y son fieles. Y recuerden, lo mencionamos cuando vimos un poquito como el resumen, como la introducción de la carta. Recuerden que estos hermanos creyentes de Colosas estaban siendo atacados por falsos maestros. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos hace un par de semanas. Falsos maestros que estaban tratando de venderles la idea de que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo, aparte del Evangelio. Que el Evangelio de Cristo, que Cristo, la persona de Cristo, no eran suficientes. Y no pudiéramos descartar el hecho, la posibilidad más bien de que algunos hubieran comenzado tal vez a manifestar algún síntoma de apostasía. Personas que dicen ser cristianas, que están en las iglesias, pero que son arrastradas por esos falsos maestros. Vean lo que dice Pablo ahí mismo en el verso 21, el capítulo 1, verso 21. Pablo dice: a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os han reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero ahora vean lo que dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, hay una condición acá. Pero uno puede decir, pero ¿cómo? No se ha predicado, no entendemos que la salvación de un creyente no se puede perder. ¿Cómo Pablo entonces dice acá, si es que ustedes permanecen en ese fundamento? Bueno, este es el aspecto de la responsabilidad humana en la perseverancia, ¿verdad? La Biblia enseña claramente que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable de sus actos. Amén. ¿Quién es el que da la fe según la Biblia? Dios. Dios nos da la fe. Pero ¿quién es el que tiene que creer? El creyente, el hombre tiene que creer. Dios da la fe, pero el hombre tiene que creer. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios nos da el arrepentimiento. Pero ¿quién se tiene que arrepentir? El hombre se tiene que arrepentir. Es decir, Dios es soberano, pero el hombre es responsable de sus actos, de sus decisiones. El hombre es el que tiene que arrepentirse, pero Dios es el que preserva a los suyos. Amén. Ahora, ¿cuál es la única forma en que podemos saber que Dios nos está preservando? Si estamos perseverando en Él. Amén. Los santos pueden perseverar porque Dios nos preserva. Es así, tal cual. Entonces Pablo está diciendo en esta carta, que fue enviada a esos hermanos, a esos santos en Colosas, y que tienen no solamente las personas que dicen que ser creyentes, no solamente las personas que profesan estar unidas a Cristo por la fe, sino aquellos que se mantienen en ese fundamento del Evangelio, adheridos a Cristo, aferrados a Cristo, unidos a Cristo. Amén. Podemos perseverar unidos a Cristo porque Él nos sostiene, porque Él nos preserva. Por eso Pablo dice a los santos y fieles. Son santos porque han sido elegidos por el Señor, separados para Él, y fieles porque están perseverando en Él, porque Él mismo
nos sostiene, nos preserva. Amén. Y finalmente Pablo se refiere a ellos como hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos, fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas. Se pudiera predicar un sermón completo, hermano, de solamente esta frase. Los destinatarios de esta carta eran hermanos, pertenecían a una misma familia, ¿verdad? La familia de la fe, a la cual pertenecemos usted y yo. Y todo eso en virtud del hecho que todos estaban en Cristo. Amén. Y esta es una frase favorita del apóstol Pablo. De hecho aparece 33 veces en sus cartas. En Cristo. Y la expresión más completa que dice, hay otra expresión que dice en Cristo Jesús, aparece 48 veces más en las cartas paulinas. Era una expresión favorita de Pablo, definitivamente. Nosotros le pertenecemos a Dios y nos pertenecemos unos a otros, porque estamos en Cristo. Amén, porque somos parte de una misma familia, porque espiritualmente estamos en Él. Amén. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que vivimos en la esfera, en la atmósfera donde Cristo ejerce su autoridad y su poder. Más adelante en la carta, en el versículo 13, vamos a ver que Pablo dice que una de las cosas que Dios hizo por nosotros es que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a verlo más adelante. Ahora, lo interesante de esta expresión que Pablo utiliza acá es que dice que también ellos estaban en Colosas. ¿Vieron el texto? Pablo dice a los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. De manera que los cristianos somos ciudadanos de dos reinos. Amén. Un reino terrenal y uno espiritual y uno celestial. Es decir, nosotros estamos en Cristo. Tenemos que aprender a desempeñarnos en ambos reinos, porque pertenecemos a dos reinos, teniendo por supuesto uno prioridad sobre el otro, ¿verdad? Nuestro reino celestial tiene prioridad, tiene preeminencia, tiene preponderancia, sobre el reino terrenal en el que vivimos. Vamos a explicarlo de una forma más sencilla, tal vez. A ver, nosotros estamos en Costa Rica. Es en este lugar del planeta donde el Señor nos plantó, donde nos desenvolvemos como seres humanos. Pero si somos cristianos, tenemos que entender que al mismo tiempo estamos en Cristo. Amén. Estamos en Cristo. De manera que todo lo que hacemos acá, todo en lo que nos desempeñamos, lo hacemos dentro de la esfera de su influencia. Amén. Y eso nos define por encima de cualquier otra cosa. Estamos en Él. Antes que costarricense eres cristiano. Antes que estilista eres cristiano. Antes que vendedor, que trabajador, en lo que sea que hagas, eres cristiano. Antes que esposo, que esposa, eres cristiana. Antes que madre, que abuela, que hija o hijo, eres cristiano. Eso te define por encima de todo lo demás. Por eso este mensaje, este sermón lo titulé Identidad en Cristo, porque eso es lo que nos define, quiénes somos en Él y dónde estamos. Estamos en Cristo. Muchas veces nos olvidamos de quiénes somos, hermanos. Nosotros somos cristianos, somos suyos, le pertenecemos a Él. Y donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, tenemos que recordar que estamos en Cristo. Amén.
Entonces, este pasaje, Pablo dice a los hermanos santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas, Pablo está diciendo que ellos se movían alrededor de Colosas, pero al mismo tiempo en Cristo. Ellos trabajaban, servían, cuidaban de sus casas, hacían negocios, se juntaban con sus vecinos, atravesaban por sus penas y sus alegrías, pero todo eso en Cristo. Amén. Es decir, que ellos llevaban consigo una atmósfera privada que no era la de Asia Menor, era la del cielo. Era la del cielo. Hermano, si tú estás en Cristo, tú vives en una atmósfera privada, y eso hace toda la diferencia en tu vida. Toda la diferencia, porque estamos en Cristo. No importa dónde estemos geográficamente, ni con quién estemos, ni qué estemos haciendo. Puede ser que estés en tu trabajo, que estés de vacaciones, que estés ahí con tu familia, reunido con amigos, con familiares, donde sea y como sea, siempre inevitablemente estamos en Cristo. Esa es tu realidad, eso es lo que define tu identidad. Estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no importa lo que pasemos tampoco. Cuando estamos tristes o estamos alegres, estamos en Cristo igual. Alguien que esté soltero o el que esté casado está en Cristo, si es creyente. Si alguien que se quedó sin trabajo, su identidad no es desempleado, es cristiano, porque está en Cristo. Amén. Si estás enfermo o enferma, tu identidad no es enfermo, es cristiano, porque estás en Cristo. No importa dónde estés, con quién estés, qué estés haciendo, tu identidad la define el hecho de que estás en Cristo Jesús. Amén. Y entonces Pablo deseaba para estos hermanos, es el siguiente punto, ¿verdad? En el saludo, lo que Pablo deseaba para estos hermanos santos y fieles en Cristo que estaban en Colosas. Pablo menciona ahí un saludo en el versículo 2. ¿Qué era lo que deseaba Pablo? Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos sencillas palabras, hermanos, gracia y paz, resumen todo el contenido del Evangelio. Todo el contenido del Evangelio se resume en estas dos palabras. Y a la vez distinguen en el Evangelio de cualquier otra religión o de cualquier otra filosofía humana. Algunas personas se puedan sentir confundidas por la cantidad de religiones que hay en el mundo, pero en realidad todas las religiones del mundo se pueden resumir en dos: la cristiana y todas las demás. Puede sonar como arrogante eso, hermano, pero les voy a explicar. Cuando nosotros consideramos detenidamente todos los sistemas de creencias que hay en el mercado religioso, digamos, exceptuando el cristianismo, nos damos cuenta que todos se enfocan en el esfuerzo humano para llegar a Dios. Todas se enfocan en el mérito humano, en las obras, en el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Las religiones humanas siempre pretenden mostrarnos el camino a través del cual nosotros podemos ascender hasta llegar a Dios. Si queremos ser aceptados delante de Dios, tenemos que hacer esto o aquello o lo otro, ¿verdad? Todo depende de lo bien que podamos llevar a cabo nuestros deberes morales o religiosos. Pero cuando contrastamos todas esas religiones con el cristianismo, todos esos sistemas de creencias con la fe cristiana, hermanos,
vemos que hay una diferencia abismal como lo es el cielo de la tierra. Es totalmente opuesto una de la otra. El cristianismo no se basa en lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, sino en lo que Dios ya hizo para llegar al hombre. Es totalmente diferente. En otras palabras, en vez de mostrarnos un camino para que el hombre pueda ascender a Dios, el cristianismo, el evangelio de Cristo nos mostró el camino por el que Dios descendió para llegar hasta nosotros. Es totalmente diferente, hermanos. Dios descendió al hombre por gracia, por misericordia. La Biblia nos enseña eso, que nosotros no podíamos subir, ascender hasta donde estaba Dios. Dios tuvo que descender hasta nosotros. Él tuvo que venir a buscarnos, a rescatarnos, porque nosotros no podíamos llegar a Él de ninguna forma por nuestros propios medios. Solamente por la obra, por los méritos y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente por Él. Por eso es que Pablo lo menciona allá en Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto dice que no es de nosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Todo es por los méritos de Cristo. Amén. Por gracia, no por obras. A través de su vida, de su encarnación, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de todo lo que Cristo ya hizo. A través de todo eso es que usted y yo podemos estar en Cristo por sus méritos, por su obra. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir por causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, para que ahora podamos disfrutar gratuitamente del perdón, de la reconciliación, de la liberación, de la salvación. Ese es el evangelio, hermanos, por gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Y es que todas las riquezas de Dios, todas están a nuestra disposición, no por lo que podamos hacer, no según nuestro desempeño en nuestra vida cristiana, sino por lo que ya Cristo hizo, por la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz. Como vamos a ver más adelante, conforme avancemos en la carta, este concepto de gracia de Dios para nosotros era y sigue siendo, hermanos, un antídoto perfecto. Era el antídoto perfecto que esos hermanos necesitaban porque estaban siendo atacados por falsos maestros. El entender plenamente la gracia, hermanos, era la vacuna, era el antídoto para esa peste que los estaba atacando. Y sigue siendo el antídoto hoy en día. ¿Se acuerdan la ecuación matemática que usamos cuando hicimos la introducción de la carta? Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Ese es el resultado de la obra de esa gracia en nuestros corazones. Entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que aunque no tengamos nada igual, pero si lo tenemos a Él, siempre lo tenemos todo. Ese es el resultado de esa gracia. Y Pablo dice gracia y paz. Entonces el resultado de la obra de esa gracia, el fruto de esa gracia es paz. Gracia y paz, dice Pablo, sean a vosotros de parte de parte de Dios nuestro Padre. Para los griegos la palabra paz significaba ausencia de conflictos, pero Pablo no usa el significado griego de la palabra, sino que Pablo usa el significado de la palabra hebrea shalom,
que es paz, se traduce como paz, pero entendiendo que no se trata de ausencia de conflicto, sino se trata más bien del consuelo interno que podemos experimentar al saber que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra redentora de su Hijo. Es esa paz que a pesar de cualquier cosa, tenemos la certeza de que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la obra del Hijo. Shalom. Es descansar tranquilos en los brazos del Todopoderoso, hermanos, sabiendo que Él nos ama con amor eterno. Pablo lo menciona allá en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Y Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, hermano, yo quisiera terminar preguntándote, ¿tú conoces esa paz? La paz de saber que el Todopoderoso ha dejado de ser tu juez para ser ahora tu Padre. Tú estás experimentando y disfrutando esa paz. ¿Alguna vez te has acogido a la gracia de Dios sabiendo que no tienes ningún mérito por el cual puedas ser aceptado en su presencia? Confiando únicamente no en tu esfuerzo, no en tu decencia, no en tus buenas obras, no en religión, confiando únicamente en lo que Cristo hizo a tu favor en la cruz del Calvario. Porque si no es así, mi hermano, hoy es un buen día para que vengas delante de Él clamando por perdón y misericordia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mi hermano, un momento? Y allí donde